¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy trataremos sobre el tema número 5, que son los flujos de energía. Antes de ello, vamos a saber o conocer qué es un ecosistema. Pues un ecosistema es un conjunto de especies que habitan en un espacio determinado y que interactúan mediante diferentes procesos, como son la depredación, la competencia, el parasitismo y la simbiosis. Entonces, un ecosistema pues es un conjunto o un lugar en el que se encuentran tanto especies animales como vegetales que habitan un lugar. Ahora vamos a saber qué es un flujo de energía. Antes de ello, debemos conocer que en todo ecosistema se producen entradas y salidas de materia y de energía que pasan en un ciclo cerrado de la materia y en un flujo abierto de la energía. Entonces, ¿qué es el flujo de energía? Pues el flujo de energía y nutrientes de un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. El flujo de energía es el aprovechamiento de los productos primarios y secundarios por organismos que a su vez utilizaron consumidores primarios herbívoros, de los cuales se alimentan pues los consumidores secundarios o carnívoros. Como podemos ver en la siguiente imagen, pues tenemos aquí una cadena donde se realiza lo que es el flujo de energía. Como por ejemplo, aquí tenemos un conejo que es un herbívoro que se alimenta de plantas, pero este a su vez sirve de alimento pues para un consumidor secundario o un carnívoro. En este caso sería el zorro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los tipos de insectos que se alimentan de ciertas plantas, pero que a su vez estos son alimento de animales, pues como los sapos, como las ranas y también de diferentes aves. A su vez, estas tipo de animales, estas aves y los anfibios, pues sirven de alimento para otro tipo de animales como los reptiles o como otras aves de mayor tamaño. Este a su vez pues también sirven de alimento para otras especies de animales mucho más grandes como por ejemplo el águila, que podemos pues verla aquí en la imagen. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una cadena eh, trófica en el que podemos observar los diferentes animales o los diferentes tipos de consumidores primarios y secundarios que sirven de alimento pues para las diferentes especies. La materia y la energía circulan en un ecosistema a través de las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Algunos seres son alimento de otros, por lo que tanto los elementos químicos que los componen pasan de un organismo a otro. Cuando mueren, la materia retorna al medio, permitiendo la continuidad de la vida. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que los nutrientes o los elementos químicos que tiene la planta al ser consumida pues, por un insecto, este absorbe o se lleva los elementos químicos que tiene la planta. ¿Qué pasa aquí? Que este ya tiene los elementos químicos y este sirve de alimento pues para la rana. Esta rana va a consumir los nutrientes que tenía este insecto y que este a su vez tenía de la planta. Y así pues va la cadena alimentaria llevándose los diferentes elementos químicos desde el primer alimento hasta el último, que en este caso del gráfico pues sería la serpiente. Es así como los elementos químicos, los nutrientes pues van pasando en la cadena trófica de animal en animal. Tenemos diferentes niveles tróficos. Los seres vivos de un ecosistema se agrupan en niveles tróficos según la forma en la que obtienen la materia y energía, distinguiendo los siguientes niveles. Pues tenemos los productores, ellos formados por organismos autótrofos encargados de captar y usar la energía solar
para transformar la materia inorgánica en orgánica. Ejemplos de los productores son los árboles, los arbustos y en sí lo que son las plantas, pues que absorben la energía del sol y la transforman en diferentes compuestos como el CO2, como el oxígeno que nos sirve para la respiración. Y a su vez, pues este sirve de alimento para todos los animales herbívoros. Como siguiente nivel tenemos a los consumidores. Estos son los organismos heterótrofos que se alimentan de los productores, obteniendo así la materia y energía necesaria. Estos se dividen en consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios, según la relación de depredación. Dentro de los consumidores primarios, pues tenemos como por ejemplo los conejos, las ardillas, los ratones, insectos y los consumidores secundarios, pues tenemos desde lo que es del zorro hasta lo que es del halcón, el águila, ¿sí? Todo lo que son las especies de aves. Entonces, miren, aquí podemos ver los tipos de niveles de la cadena trófica. Estos serían los consumidores, los productores, perdón, que son las plantas que van a alimentar a los consumidores primarios y estos a su vez van a alimentar pues a los consumidores secundarios. Como podemos ver aquí en la imagen, pues un águila se alimenta de un conejo y el conejo se alimenta de las plantas que tiene en su hábitat. Los siguientes son los descomponedores. Son pues el grupo de los organismos descomponedores, incluyen las bacterias y hongos que descomponen y transforman los restos orgánicos e inorgánicos en materia que será posteriormente usada para los productores. Los insectos, los hongos y las bacterias, entre otros microorganismos varios, pues son descomponedores, es decir, que todos los restos que quedan de plantas, de animales que quedan en el suelo, estos descomponedores transforman estos restos orgánicos e inorgánicos pues en materia que luego será utilizada por los productores, es decir, por las diferentes especies vegetales que encontramos en nuestro planeta. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos diferentes tipos de descomponedores del suelo que luego van a permitir que estos nutrientes que están en el suelo y los nutrientes que han sido pues desechados de plantas y animales sirvan como alimento para la planta que está en la superficie. Dentro del flujo de energía, pues tenemos un aspecto muy importante que se le denomina pues la termodinámica. El flujo de energía de un ecosistema está regido por los principios de la termodinámica y en esta se aplican tres leyes. La primera ley de la termodinámica pues afirma que la conservación de la energía, donde nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, en los ecosistemas la energía puede transformarse mediante los procesos de fotosíntesis. Pues miren, en cuanto a este proceso, pues la planta recibe los rayos solares, recibe nutrientes del exterior que están en el ambiente. Esta planta los transforma y genera nuevos elementos, como por ejemplo, la planta absorbe el CO2 y lo transforma mediante su proceso de fotosíntesis en oxígeno que nos sirve pues a los seres humanos para poder respirar. También produce otro tipo de compuestos como son el azúcar. Por otro lado, yendo desde la parte interna, pues absorbe el agua que tiene nutrientes y los transforma pues en minerales que va a servir para alimento para la planta. Entonces, la primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley nos dice
que establece que la energía se transforma al pasar de una forma organizada y concentrada a otras menos organizadas y más dispersas. Ecológicamente hablando, esta ley se manifiesta en las transformaciones de energía, ya que gran parte de esta energía se queda dispersa sin ser utilizada y pasa a ser calor que se dispersa en el medio circulante. ¿Sí? Toda esta ley establece que la energía pues se queda concentrada en los organismos y otra pues se va dispersando. Entonces la energía que ingresa del sol sirve para transformarla en diferentes productos pues para el consumo de otras especies y esto a su vez para el consumo de otras especies más grandes. Pero esta energía no se queda sola aquí, sino se va dispersando por todo el ecosistema. La tercera ley nos dice que establece que la energía cedida siempre será menor a la energía captada. Es decir, en la punta de la pirámide se habrá perdido una gran cantidad considerable de energía cedida en forma de calor. Aquí podemos ver una pirámide de lo que es el flujo de energía. Entonces encontramos a los productores, a los consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y por último a los consumidores cuaternarios. Se dice pues que la energía mientras va subiendo en este nivel va perdiéndose en gran cantidad hasta llegar pues a la última, eh, al último piso en donde la energía ya se ha perdido en su totalidad y se ha dispersado pues en forma de calor. La energía que se pierde a lo largo de la cadena trófica, ¿a dónde va a parar? Los ecosistemas pierden energía en forma de calor, ya que los organismos vivos no pueden convertir el calor en otras formas de energía. El calor derivado de los procesos de la respiración celular, pues dan lugar a un aumento en la temperatura de los organismos, fenómeno que puede ser muy favorable para organismos de sangre fría, ayudándoles a ser mucho más activos. Aún así, y según las leyes físicas de la termodinámica que acabamos de ver, el calor pues se transmite de cuerpos más fríos a más calientes. De esta manera, con el tiempo, el calor producido por los organismos será disipado en el medio o en el entorno en el que se encuentra. Esta puede restar cierto tiempo dentro del ecosistema, pero al final se acabará pues perdiendo. Entonces, cuando la energía pues se integra en los cuerpos de un grupo de organismos y se almacena, se la conoce como biomasa. Esta biomasa del ecosistema también es considerada como una fuente de energía natural y renovable. ¿Sí? Entonces, toda la energía que ingresa a nuestro planeta pues comienza a dispersarse y a ser utilizada por los diferentes niveles de la cadena trófica, desde los productores hasta los consumidores que se van instalando desde los primarios hasta los cuaternarios. Dentro de esta cadena trófica, pues también está incluido el ser humano, ya que nosotros también nos alimentamos pues de diferentes tipos de especies de animales y vegetales. Eso sería todo en cuanto a en cuanto al tema de flujos de energía. Nos vemos en la siguiente clase.